Entonces vamos a ir rápidamente por cada una de las curvas. Un poco por lo que creemos que es importante es porque vemos la curva nacional, pero también, dado que esto es una descripción de todo el país, es importante que también en cada una de las entidades vean lo heterogéneo que sigue siendo. No es que todas las entidades reflejan la curva que estamos viendo a nivel nacional, y vamos a ver algunas entidades que están subiendo más rápido que otras que están bajando, otras que siguen bajando, que están en el valle, y esto es útil para que en cada una de las entidades, las personas que viven en esa entidad se den cuenta de esto, estén vigilando la curva epidémica de su estado y estén atentos a todas las disposiciones que las autoridades locales, como autoridades sanitarias, están llevando a cabo para las estrategias de mitigación y control. Entonces vamos a ver, todas las curvas van a ser parecidas a las que hemos presentado, la semana epidemiológica hasta la semana 48, y aquí el número de casos. Esta escala va a ir cambiando dependiendo de la cantidad de gente que hay en el estado, pero lo importante es la pendiente, las formas de las curvas. Y como pueden ver, Aguascalientes, que había estado desde la semana 37 con un importante incremento, superando todo lo que había pasado antes, ¿no? En esta última semana, tiene un descenso, está abriendo con un descenso de menos 18%, y creemos que este descenso de alguna forma se va a mantener durante la semana, y esperemos que conforme vayan pasando las semanas, todas las acciones que se están implementando en Aguascalientes después de este ascenso estén teniendo un efecto importante en el control de la transmisión. La siguiente, por favor. Baja California, también un estado que fue de los estados iniciales, un incremento importante llegando a su pico inicial en la semana 16, y después de un descenso lento, un poco más de meseta, pero que había llegado a un descenso importante en la semana 40. Desde los últimos 2 meses ha habido un ascenso importante en Baja California, y Baja California es de esos estados donde también estamos trabajando coordinadamente a nivel sectorial con las autoridades locales para facilitar, incrementar el apoyo hospitalario y también incrementar las acciones de mitigación en la comunidad. Abre con un descenso del menos 2%, pero este sí es un descenso tan pequeño que es muy probable que al final de la semana esto siga reflejando un ascenso, tal vez no a la velocidad de la última semana, pero sí un ascenso. La siguiente, por favor. El estado de Baja California Sur, presentando también su pico máximo en la semana 31, y prácticamente desde esa semana ha tenido un descenso con algunos altos y bajos. Está abriendo con un 16% de incremento. Es importante que si se abre en la semana, en el domingo se abre con este incremento, pues quiere decir que hay posibilidad de que esto pueda seguir subiendo, y por eso en atención con tanto las autoridades como la población en Baja California Sur, que consideren esto y traten de disminuir la movilidad. La siguiente, por favor. Campeche, de los estados que están en verde ya desde hace 3 semáforos, vemos una curva en la que presentó su pico en la semana 28-29 y prácticamente ha descendido prácticamente hasta su línea basal, está muy cerca de estar en su línea basal, y aún en la última semana todavía abrió con una disminución del 8%. La siguiente. Coahuila, como recordarán, tuvimos este rebrote importante a partir de la semana 38, que llegó a un pico máximo superior a lo que había tenido antes, pero a partir de ahí, con muchas acciones que se han hecho en Coahuila, ha habido un decremento importante tanto en la transmisión, ya llevamos 2 semanas con disminución, en la última semana con un menos 15%, y también las capacidades hospitalarias también se están incrementando. La siguiente, por favor. El estado de Colima, teniendo esta curva con un pico máximo tardío en la semana 34, tardío con respecto al resto de las entidades, y a partir de ahí ha tenido un descenso importante, y en la última semana está abriendo con un descenso del menos 10%, que esperemos que durante la semana se conserve como descenso, o si acaso tal vez en una meseta. La siguiente, por favor.
El estado de Chiapas también de los estados que ya lleva un segundo semáforo en verde, tuvo un ascenso muy importante hasta la semana 26, descendió rápidamente y ya lleva prácticamente casi 2 o 3 meses en su prácticamente línea basal, ¿no? Todavía está cerrando en un menos 21% y pues, Chiapas son de esos estados donde hay un control muy importante, hay una serie de acciones muy importantes. La Secretaría de Salud tenía un despliegue territorial muy importante en cada una de las comunidades y pues desde aquí nuestra felicitación para la Secretaría de Salud y el gobierno en Chiapas. La siguiente, por favor. El estado de Chihuahua, como recuerdan, fue de los estados que pasó a rojo porque había tenido un ascenso muy lento y de repente en la semana 39 tuvo un pico muy importante, un pico que tanto se vio en la curva epidémica como en los casos hospitalizados, como también en los picos de mortalidad. Pero a partir de la semana ha tenido un descenso muy importante y ya lleva 3 semanas en descenso y todavía en la última semana con un descenso de menos 45%, que también se está reflejando muy importante en un descenso en la hospitalización. La siguiente, por favor. Ciudad de México, que hemos hecho el hincapié durante la semana previa, que tuvo un ascenso, se estuvo manteniendo en meseta durante varios meses. Recordar que estas entidades, o en este caso prácticamente una megalópolis, donde hay una alta concentración, tanto densamente poblada, mucha concentración de individuos y con una movilidad importante, pues son de las poblaciones que son más, representan un reto mucho mayor para su control. Y a partir de la semana 40, la Ciudad de México ha presentado este ascenso continuo prácticamente, teniendo una diferencia en la última semana del 9% con respecto a la semana 47. La siguiente. Durango también fue de los estados que pasó a semáforo rojo, y que de repente también hubo una acción muy importante y ha tenido un descenso a partir de la semana 44, donde tuvo su pico máximo durante toda la epidemia. O sea, ha tenido un descenso y en la última semana, de la 48 a la 47, pues con un descenso muy importante del menos 21%, que difícilmente se revierte con más datos, y entonces ya veremos cómo cierra Durango, pero seguramente con un descenso considerable. La siguiente. El estado de Guanajuato es de los otros estados que han tenido un ascenso muy importante después de un pico muy claro hasta la semana 31 y después de haber descendido hasta un punto mínimo en la semana 40. De la semana 40 prácticamente ha tenido un ascenso continuo hasta la semana 47, aunque hay este pequeño descenso en la semana 48, como es solamente del menos 4%, este pequeño porcentaje sí es posible que se revierta durante la semana y ya sea que cerremos con una meseta o con un pequeño incremento. La siguiente, por favor. El estado de Guerrero también ha tenido un manejo y un control de la epidemia importante, donde tuvo un pico máximo y prácticamente desde la semana 28 se ha tenido un descenso con algunas subidas y bajadas hasta llegar a esta pequeña meseta que, aunque no está en su línea basal, se ha mantenido ahí y tuvo un pequeño ascenso en la semana 47, ahora abre con un menos 8% y esta cantidad de menos 8% son de estos límites en donde es muy probable que al finalizar la semana todavía tenga algo de decremento. La siguiente, por favor. Hidalgo también es de los estados que ha tenido un ascenso importante de la semana 40, después de un pico, baja, semana 40 y de ahí he tenido y ya ha rebasado el pico máximo que tuvo en la semana 32. Ahora en la semana 47 ha tenido, abre con un descenso del menos 7%, eso es una buena noticia, pero al igual que en otros estados, cuando este descenso es pequeño, es posible que al terminar la semana, esperemos que termine con una meseta, lo que quiere decir que es una meseta que todavía tiene oportunidad de ya de manera más consistente bajar. La siguiente. El estado de Jalisco, también después de un ascenso que se había quedado en una meseta
prácticamente en su parte más alta de la curva epidémica. Ahorita lleva 2 semanas de ascenso, está abriendo con un ascenso del 4% y también, al igual que la Ciudad de México, también Jalisco con su gran área urbana también refleja y representa un gran reto para el control. Y también pues desde aquí importante que la población en Jalisco y especialmente en el área conurbada de Guadalajara entienda esto, vea esto y trate de tener todas las medidas de mitigación con mayor hincapié. La siguiente, por favor. El Estado de México también, después de un descenso que había presentado desde la semana 33, ahorita lleva ya 6 semanas que tiene un ascenso, aunque está abriendo con un descenso en la última semana de la 48 con respecto a la 47, es un descenso del 10%, por lo que sí esperamos que posiblemente este descenso se quede muy cerca de la meseta y posiblemente mantenga algo del descenso. La siguiente. El Estado de Michoacán también con un incremento que tuvo después de bajar, llegó a su pico máximo en la semana 37 y prácticamente de ahí ha descendido y lleva 5 semanas o 4 semanas en las que prácticamente está en una meseta, abre con menos 7% y ya veremos cómo cierra, que es posiblemente que se mantenga en esa meseta. La siguiente, por favor. El Estado de Morelos también había ya tenido un descenso considerable, aunque se quedó más o menos en una meseta a la mitad de su curva epidémica y lleva 4 semanas en donde ha presentado un ascenso, está abriendo con un 11% el Estado de Morelos. Y también importante, el Estado de Morelos también tiene pues, una gran conexión con la Ciudad de México, también tiene una capacidad hospitalaria que ha sido reforzada pero que también es limitada y por eso también invitamos a la gente del Estado de Morelos a tener todas las precauciones en estas próximas semanas. La siguiente, por favor. Nayarit, con un muy buen control, desde su pico máximo ha tenido un descenso, un pico máximo más o menos en la semana 32, tenía un descenso, no hasta su línea basal, pero bastante importante, y sin embargo ahorita lleva prácticamente una semana o 2 semanas donde ha estado en esta meseta, está abriendo con un 11% y esto puede ser una señal de un repunte para las próximas semanas que estaremos vigilando y en comunicación con las autoridades de Nayarit para ver su evolución. La siguiente. Nuevo León, el otro estado complejo por el área conurbada de Monterrey, en donde después de un ascenso se ha mantenido prácticamente en una meseta, es muy parecido también cuando uno ve las curvas, parecido también a la de Jalisco con una meseta en la parte superior, pero da gusto ver que ahorita lleva 2 semanas con descenso importante, el último de casi del 20%, por lo que es muy probable que esta tendencia de descenso se mantenga y esperemos que se mantenga para las próximas semanas. La siguiente, por favor. El estado de Oaxaca había presentado también un control, una disminución importante desde su pico máximo, sin embargo se encuentra en esta meseta más o menos a la mitad de su curva epidémica, está abriendo con un menos 6%, es una disminución pequeña que sí creemos que esto posiblemente llegue a una meseta y todavía va a tener que hacer muchos más esfuerzos para lograr realmente descender hacia su línea basal. La siguiente. El estado de Puebla también después de un manejo muy bueno, con un descenso continuo que había presentado hasta la semana 38, tuvo una meseta aquí y lleva ya 4 semanas donde ha tenido ascensos, no muy rápidos, no muy importantes, pero sí ascensos, lo que también obliga a tener acciones, a hacer un poco más fuertes las acciones que permitan disminuir la movilidad y por lo tanto disminuir la transmisión. La siguiente, por favor. Querétaro es el otro de los estados donde hemos tenido un ascenso muy importante, desde prácticamente ha estado con un ascenso continuo, casi desde que inició la epidemia,
había tenido un pequeño descenso, pero desde la semana 37 ha tenido un ascenso, está abriendo con un 14%, es un buen descenso, creemos que esto se puede mantener, se va a mantener como descenso, pero va a ser muy importante ver la evolución de las próximas semanas y estoy seguro que las autoridades en Querétaro tienen ya un plan, y lo hemos platicado, también un plan importante para mantener este descenso de manera continua. La siguiente. El estado de Quintana Roo, también un estado complejo por los centros turísticos. Recuerden que también fue de las primeras entidades que tuvo este pico epidémico en las semanas iniciales de toda la curva epidémica a nivel de país, pero después tuvo este segundo pico importante hasta la semana 29, pero prácticamente de ahí ha tenido un descenso continuo, con algunas subidas y bajadas, pero realmente un descenso continuo, se está acercando a su línea basal. La siguiente, por favor. El estado de San Luis Potosí también había estado con un descenso muy importante, muy claro, muy consistente desde la semana 31, se quedó en esta meseta, la mitad de la curva epidémica, que es importante cuando un estado entra a este momento y no logra seguir descendiendo, hay que también empezar y hacer y reforzar acciones de mitigación para tratar realmente de disminuir. Está abriendo con un 16% de disminución, cosa que seguramente se mantiene, aunque seguramente quedará cerca de esta misma meseta en la que se ha mantenido en las últimas semanas. La siguiente, por favor. El estado de Sinaloa, también esto ya lo hemos visto, también de los estados que iniciaron tempranamente, y ha tenido desde su pico máximo hasta la semana 48 prácticamente un descenso continuo, y en la última semana abre con una disminución del menos 27%, que es una disminución también muy importante. La siguiente. El estado de Sonora también había ya tenido un descenso muy claro, se quedó aquí como en la tercera parte de su curva epidémica, y desde la semana 45 había estado con tendencia de ascenso, está bajando, está abriendo con un menos 14%, pero tampoco es tan importante, y como viene de un ascenso es posible que se quede cerca en esta misma meseta. Por lo tanto, la población en Sonora también tiene que estar precavido por la posibilidad de un rebrote. La siguiente, por favor. El estado de Tabasco, tuvo una disminución muy importante desde la semana 30. En las últimas 3 semanas ha tenido un incremento, aunque abre con un menos 2%. Este decremento tan pequeño es posible que sí se traduzca en todavía un incremento al final de la semana. Sabemos que Tabasco, tiene y sufrió y tuvo este problema importante de inundaciones. Tenemos un equipo, y aquí mi agradecimiento tanto al equipo federal como a todas las entidades y sectores que están trabajando coordinadamente y siguen trabajando coordinadamente en Tabasco para el control de los posibles rebrotes y brotes que pueda haber de enfermedades diarreicas después de inundaciones, pero también esto también complica las acciones que se puedan hacer para el control de COVID. Entonces estaremos muy atentos a estas acciones que se tengan que reforzar en una situación especial como es el caso de Tabasco por el desastre de las inundaciones. La siguiente, por favor. Estado de Tamaulipas, un descenso importante, considerable, lleva ya 4 semanas, 5 semanas en esta meseta, está abriendo con una disminución del 31%, que es una disminución muy importante, y esperemos que esto se mantenga también para las próximas semanas, para que los vaya acercando más a su línea basal. La siguiente. Estado de Tlaxcala, después de un descenso continuo desde la semana 30 que tuvo el pico hasta la semana 40, de la semana 40 también ha tenido un ascenso, abre con un ascenso del 8%, y por eso también Tlaxcala son de esos estados donde hay que estar vigilando y haciendo acciones concretas para tratar de que este ascenso que se ve para las próximas semanas se pueda llegar a revertir. La siguiente, por favor. Veracruz, el estado que esta semana se incorpora a los estados en verde, tiene un descenso continuo muy importante, no ha llegado a su momento basal, está abriendo con un 4%,
pero realmente por el resto de los indicadores, hospitalizaciones y otro tipo de indicadores que usamos para la calificación del semáforo, creemos que está en buenas condiciones, pero también, como lo hemos repetido muchas veces, para el semáforo verde tampoco es un no riesgo. Y este semáforo verde, más si estamos no en la línea basal, pues también puede ir cambiando de su riesgo, incrementando su riesgo, y por eso también hay que tener tanto la vigilancia estrecha como las medidas de mitigación necesarias. La siguiente. Estado de Yucatán, creo que salta, perfecto, gracias. Ha tenido un control importante desde la semana 30 que tuvo su pico, ha descendido, está abriendo con menos 5%, aunque también se encuentra un poco a la mitad de su intensidad epidémica, un poco por debajo de la mitad, y esperemos que este menos 5% vaya, aunque es posible que quede en una meseta, pero en las próximas semanas se vea un descenso mayor. Y ya para terminar, Zacatecas, también de los estados que tienen un incremento muy importante, ya superando con mucho su pico que tuvo en la semana 33, y da gusto ver que después de una serie de medidas que se han hecho en Zacatecas también, abre con esta menos 17%, que es difícil que esto se vaya hasta la meseta o que incremente, seguramente va a disminuir, pero estaremos vigilando porque es también de los estados que han estado y que cambiaron hacia el semáforo rojo.